Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Edificándonos. Es un gusto que estén con nosotros. Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos nuestro programa con los jóvenes invitados. Esperemos que pueda ser de bendición. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben, no olviden comentar dónde nos están viendo, alguna sugerencia, algún tema sobre el video misionero, recuérdenlo también. Y pues nada, ya también saben, no olviden compartirlo para que pueda ser de bendición a más gente. Pero, hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Gali, muy bien, aquí, ¿verdad? Bueno, un poquito de calor ya se está quitando el frío. Sí, Sí, ¿tú sí, cómo estás, súper. amiga? También excelente. Sí, con mucho calor también acá, pero Ah, ahí ya era hora, vamos. Pero sí, todo muy, muy bien. qué bueno. Pues sí, les invitamos a que puedan dejar sus comentarios, como decía Gali, si nos ves de un país, de otro país que no sea México, incluso también de aquí de México, ¿verdad? Nos gustaría poder leer tus comentarios, poder saludarte también. Y bueno, a continuación vamos a tener una nueva, bueno, no era como tal, es como tal una sección, ¿verdad? Pero la quisimos hacer un poquito diferente, ¿verdad? Pudimos invitar esta semana, ¿verdad, Gali? A una Ujú. señorita para que nos pudiera contar su testimonio, para que nos pudiera contar qué es lo que hace y todo esto, ¿verdad? Ella se llama Guadalupe Manzanilla Simé, que es de Cancún, ¿verdad? Su testimonio para mí, en lo personal, me fue de bendición mientras estaba editando el video y Gali. Sí, una bendición poder escuchar a señoritas con un corazón dispuesto para Dios y lo que Dios ha obrado y ha hecho en sus vidas. Es impresionante escucharlo. Entonces, esperemos que pueda ser de bendición. Hoy va a ser un programa un poquito diferente. No vamos a tener a Eli, pero vamos a tener el tiempo del testimonio de esta señorita y pues la enseñanza. Entonces, vamos a ver el video. Esperemos que pueda ser de bendición. Hola, mi nombre es Guadalupe Manzanilla Cime, tengo 23 años y soy de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Mi pastor es el pastor Hernán Castillo y bueno, actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mi único deseo es poder ser de bendición con todo esto. Bueno, pues yo conocí a Cristo en mi último año de preparatoria. Recuerdo que todo empezó con unos jóvenes que hacían ruta por mi casa, ¿no? Las rutas los sábados, las ganancias de almas. Y bueno, todo empezó con una niña que salió a la calle y estos jóvenes la invitaron al club bíblico, ¿no? Y esta niña es mi hermana. Y pues mi mamá, la verdad, algo que siempre hacía era ir a apoyar esos clubes bíblicos con mi hermanita. Ella siempre fiel acompañando a mi hermana. Y pues empezó a interesarse en esa iglesia. Sin embargo, nosotros íbamos a la iglesia de los Testigos de Jehová. Pero pues bueno, algo que sí les voy a decir es que algo que amé de estos jóvenes que ahora ya son pastores casados, fue que ellos, a pesar de que nosotras cada domingo les decíamos que no íbamos, ellos insistían e insistían hasta que nosotras empezamos a ir a la iglesia. Ellos cada domingo fieles a la ruta, yendo a visitar a mi mamá para preguntarle si ya iba a ir a la iglesia con ellos. Hasta que un domingo dijimos que sí. La verdad es que yo iba con mi cara de malhumorada, aún para los testigos de Jehová. Yo nunca me vestí tal cual, nunca fui a ninguna reunión con alegría porque no me gustaba ir. Y pues así empecé a ir a mi iglesia, con cara de enojada, no queriendo hablar con nadie. Inclusive mi mamá me decía, ¿por qué no te vistes como esa señorita? Mírala, se ve bonita con sus faldas largas, con sus vestidos. Y la verdad es que a mí no me gustaban ni siquiera los vestidos. Entonces, recuerdo que yo malhumorada le decía a mi mamá que no me comparara con ellas, que yo no quería ser igual que ellas y que inclusive no quería nada con la iglesia. Entonces, bueno, Dios empezó a obrar en mí poco a poco. Recuerdo que mi primera reunión es de jóvenes a la que asistí por mí sola, en la que nadie me tuviera que obligar, sino la que yo quisiera ir, fue en una actividad de jóvenes que fue un sábado completo que organizó el pastor Ruby. Él es mi pastor de jóvenes.
Recuerdo que pues fui y hice 2 que 3 amigas y recuerdo que empezó a llamar mi atención a las actividades y todo esto. En mi primer campamento, bueno, yo recuerdo que recibí a Cristo una vez que una señorita fue a la casa. Y volví a recibir a Cristo una vez que fui a ver a mi hermana a un club bíblico. Y en un campamento, recuerdo que estaba con una señorita y era el último día. Y recuerdo que la predicación había tocado mucho mi corazón. Y recuerdo que habían dicho que levantáramos la mano los que no estaban seguros de su salvación o que no habían recibido a Cristo en su corazón. Y recuerdo que yo quise levantar mi mano y esta señorita yo le dije, es que quiero y es que no estoy segura y es que no entiendo, ¿no? Y esa señorita me dijo, Lupita, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, ¿por qué quieres recibirlo otra vez? Y pasaron por mi mente la primera, la segunda, la tercera vez que recibí a Cristo en mi corazón y me quedé con esa duda, ¿no? Yo no entendía, yo no comprendía que la salvación no se perdía. Hasta que pues pasó el campamento, tomé decisiones y recuerdo que pues llegué a mi iglesia, ¿no? Un domingo y hablé con una hermana y luego esta hermana me mandó con una esposa de pastor, pero yo seguía intranquila. Entonces a mí me daba mucha pena hablar con la esposa de mi pastor Hernando, ¿verdad? Con la hermana Rosy y pues bueno, una hermana me dijo, no, le voy a decir a la hermana Rosy que hable contigo y bueno, ese día fue un octubre, hablé con la hermana Rosy y ella me explicó que la salvación no se perdía con versículos de las muchas maneras posibles, con manzanitas y todo. Y ese día yo recibí a Cristo en mi corazón, ya sin inseguridad ni nada de que cuando yo muera, ¿verdad? Pues no voy a ir al cielo. Bueno, yo no nací en un hogar cristiano, como muchos tienen el privilegio de haber nacido, ¿verdad? De tener un papá que te ayuda a orar, un papá que esté contigo para que tú vayas a la iglesia, ¿verdad? Una mamá que esté detrás de ti. Y bueno, empecé a crecer en mi vida cristiana y siempre hubo alguien que se oponía, ¿verdad? Mi papá, pues siempre se oponía a las decisiones que yo quería, si yo quería ir a un club bíblico, si quería ir a la ruta, si quería ir el domingo en la mañana, ir domingo en la tarde, ir los sábados, ir los miércoles. Mi papá siempre se oponía, ¿verdad? Y bueno, fue una conferencia de jóvenes, un 14 de febrero, cuando yo decidí meterme al instituto. Recuerdo que yo no levanté mi mano, muchos lo hicieron, pero yo no. Me daba mucha pena y recuerdo que fui con una de las señoritas que invirtieron mucho en mi vida. Fui con esta señorita, Fanny, y le dije que yo quería entrar, que yo quería ser igual a todas esas personas que invertían en almas y así, ¿no? Y recuerdo que yo le dije que quería saber más, que quería aprender más y ella me explicó que era entrar al instituto y así. Y yo le dije, Fanny, yo quiero. Y pues yo ni siquiera tenía los 18 años y pues Fanny me dijo, ora a Dios y habla con tu papá y habla con el pastor. Y recuerdo que fue un domingo donde yo hablé con mi pastor y le dije que yo quería entrar y me dijo que orara a Dios y hablara con mi papá, ¿verdad? Y recuerdo que yo estaba temblando y quería hablar con mi papá y cuando lo hice mi papá me dijo que no. Me dijo que no sabía lo que hacía, que lo típico, ¿verdad? De las personas que no tienen a papás cristianos, que me habían lavado el cerebro allí en la iglesia. Y bueno, volví a hablar con mi pastor y mi pastor me dijo que yo me esperara a tener 18 años. Cuando ya tuve los 18 años, hablé con mi papá y le dije que lo amaba, pero que quería servir a Dios y que quería estar en la iglesia. Bueno, mi papá hace un año falleció y un mes antes, la última vez que lo vi, él me había sacado del instituto
Y, y recuerdo que yo le dije, yo estaba haciendo de todo para volver a entrar. Y recuerdo que la última vez que lo vi le dije, papi, yo no entiendo lo que tú entiendes y tú no entiendes lo que yo entiendo, pero yo te amo, pero amo a Dios y quiero estar aquí. Y mi papá me dijo, bueno, si ya te sientes bien, porque estaba enfermo, si ya te sientes bien y quieres ir, ve, pero si llueve no vas. Y recuerdo que la última vez que vi a mi papá, pues él se fue y yo me alisté para ir a la iglesia. Y cuando estaba en el camión yendo a la iglesia, vi pasar a mi papá y estaba lloviendo. Y esa fue la última vez que vi a mi papá, ¿verdad? Y bueno, durante toda mi vida cristiana y aún sin ser cristiana he pasado por mucho, ¿verdad? Y no sé que no soy la única, pero puedo decir con toda seguridad que Dios no me ha dejado y que a pesar de lo que soy, porque no soy perfecta y porque no siempre hago las cosas bien, puedo decir que Dios es fiel y que Él nunca te deja. Y si tú estás pasando por un mal momento o si tú piensas que no eres suficiente para Dios, déjame decirte que eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, ¿verdad? Porque quiere desanimarte y quiere de alguna manera sacarte de lo que Dios tiene para ti. Y bueno, pues espero en este super ultra mega resumen poder haber sido de bendición a tu vida. Y pues nada, Dios les bendiga. Y bueno, en lo personal, como le mencionaba, Sí. me fue de mucha bendición y no sé cómo tú lo viste, Gali, pero bueno, esa vez me dio mucho sentimiento eso que dijo, que la última vez que vio a su papá y por cómo pasó toda esta situación, ¿verdad? Ella platicado con Guadalupe, ¿verdad? Me dice que gracias a Dios, pues a pesar de todas las pruebas que vinieron después de la muerte, Dios siempre ha sido fiel con ellas, con su mamá, con ella, y sí, tuvo que hacer muchos cambios realmente después de la muerte de una persona y más familiar cercano, pues te cambia la vida por completo, lo he visto en ruta, hermanos en la iglesia y bueno, wow. Claro, claro, no, sí, fue mucha bendición también para mí escuchar el testimonio de Guadalupe, sí, ver cómo Dios obra y cómo al principio su papá se oponía para que ella fuera a la iglesia, para que ella estuviera en un colegio, y al final cómo Dios obró y estoy segura que ella lo puede decir y se puede ver que Dios ha sido muy bueno con ella y con su familia y qué bendición, de verdad, anima mucho escuchar esos testimonios de cómo Dios les salvó, de cómo Dios obró en unos jóvenes que iban a ruta, que empezaban a invitar a su hermana y cómo le empezaron a jalar a ella y a su familia, pues una te reta a tú seguir esforzándote porque más gente pues tiene que conocer de Dios y dos pues te da como pues mucha alegría y mucho ánimo el escuchar esos testimonios tan bonitos. Entonces, muchas gracias. Guadalupe, no sé si estás viendo esto, pero muchísimas gracias por tu testimonio. De verdad fue de mucha bendición y estoy segura que también a más personas que lo escucharon también les va a ser de bendición. Así es, y como lo dijiste, Ali, a esas personas que están en las calles, hermanos de otras iglesias, no solamente de México, sino de cualquier país, realmente, pues, cuando tú vas a ganar almas, tú ves las personas y tú no sabes por las cosas cuáles están pasando. Realmente la labor de ganancia de almas es otra cosa. Me acuerdo, ¿verdad? Como testimonio, hubo un tiempo en el que, bueno, nosotros no íbamos a la iglesia, por ahí el diablo estaba obrando, pero precisamente, ¿verdad? Jóvenes de la ruta, de la iglesia de aquí de San Luis, tocaron la puerta, invitaron a mi mamá, a mi hermano, fueron a la iglesia, fueron mi otro hermano, mi papá, y al último fui yo, ¿verdad? Dios tenía sus tiempos también, y pues bueno, todos esos chavos, hermanos que trabajan en ruta, ahí están los frutos, se pueden ver los frutos y realmente es de bendición. Y bueno, vamos a leer unos comentarios que nos han dejado durante esta tarde y noche, ¿verdad? Aquí, Mari Juárez, buenas noches, Dios les bendiga grandemente, saludos desde Tampico, Tamaulipas, Dios les siga usando en gran manera, gracias por ser de bendición, saludos Mari, hasta Tampico, ¿verdad? Maximino Sánchez, dice buenas noches, Jorge Nolasco, también bendiciones, saludos cordiales desde México. Paloma Rivera, hola hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga
hermana, usted siempre fiel aquí en los programas. También Ofelia Eloísa. Y quisiera hacer algo, ¿verdad? La hermana nos ha pedido que si podemos orar por una persona. Y lo voy a poner para que tener un tiempo ahorita de oración rápida. Por favor, ayúdenme a orar por mi esposo y por mi hermana Carmen y mi cuñado, se llama Espiridión Ortiz. Tienen COVID, que el Señor nos extienda su misericordia. Si ustedes están de acuerdo, vamos a orar 1 o 2 minutos por esta petición. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te quiero pedir, Señor, por esta familia, Señor, del hermano Ofelia. Yo no la conozco, Señor, pero tú conoces, Señor, su vida, su corazón, Señor, conoces a su familia. Te quiero pedir, Señor, por la salud, Señor, de su esposo. Si él no te conoce, Señor, que este sea el tiempo en el que Él pueda recapacitar, Señor, y pueda ponerse en paz contigo. Señor, y si ya te conoces, que tú le des esa fortaleza que Él necesita, Señor, para que Él pueda resistir, Señor, esta enfermedad. Realmente no es fácil, igualmente para aquellos hermanos que están pasando por necesidad, Señor, tanto en lo económico, en lo espiritual, en su salud, Señor, a causa de esta enfermedad. Te quiero pedir, Señor, de que tú ores en sus vidas, Señor, en sus cuerpos, Señor, y que ellos puedan ser restaurados y que tu voluntad sea confirmada, Señor, y que sea cumplida en cada uno de ellos. Todo eso se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y precisamente, Gali, Guadalupe Manzanilla nos comentaba también. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti, Guadalupe, por aceptarla. Espero que haya sido de bendición a alguien y realmente lo va a hacer. Ale de Morales también nos comenta. Dios les bendiga, de gran bendición la página. Gracias a Dios, Ale, gracias a Dios. El Señor les sigue usando. Y Gali. Así es. Bueno, ahora sí vamos a seguir con nuestra enseñanza. El día de hoy tenemos a un invitado, a un joven que se llama Ronaldo Cortés. No sé si está por ahí. Él es de Perú y pues estoy segura que la enseñanza que nos va a traer va a ser de mucha bendición. Entonces, para empezar, nos gustaría, Ronaldo, que pues nos contaras un poquito de ti, te presentaras, no muchos te conocen, y que nos contaras, pues sí, sobre tu testimonio, sobre cómo Dios te salvó, sobre cómo decidiste entrar al colegio, sí, un poquito de ti. Ok, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, es excelente. Okay. Hola, Víctor. Buenas noches. Hermana Gali, buenas noches. Buenas noches. Pues primeramente darle gracias a Dios porque me invitaron a compartir un mensaje esta noche, y también muchas gracias, muy privilegiado. Sé que hay personas detrás de este medio escuchando y siempre uno con la carga de poder ser de bendición, y pues bueno, muchas gracias. Bueno, quiero contarles rápidamente quién soy y también mi testimonio de conversión y llamamiento. Mi nombre es Ronaldo Cortés, tengo 22 años de edad, soy natural, del país de Perú, pero actualmente me encuentro aquí estudiando en México en el Colegio Bíblico Bautista de San Luis Potosí, como muchos lo conocen, que es una gran bendición, pero actualmente me encuentro estudiando ahí, aunque no por el momento viviendo ahorita. Vine por un tiempo a apoyar aquí en León, Guanajuato, con el pastor Alfredo. Y bueno, quiero contarles cómo fui salvo. Yo desde muy pequeño crecí en iglesia, desde que tengo la noción de memoria, desde que tengo 6 años. Mi mamá tuvo una ruptura con papá, mi papá biológico, y después de ese episodio fue que conoció a un hombre. Su mamá era una mujer muy piadosa, una mujer que amaba al Señor. Entonces, por ese medio fue que mamá conoció la iglesia, y también por ese medio fue que una abuelita postiza, política, fue que desde muy temprana edad me llevó a la iglesia. Ni siquiera mi abuelita de sangre, sino una abuelita que era postiza. Tengo una hermana, bueno, es mi hermana, que es la abuela de ella, la cual me llevaba a la iglesia prácticamente como un injerto en la familia, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios por la hermana Brisaida, es una bendición a mi vida. Fue por eso que crecí en iglesia y también pude conocer del Señor. A los 12 años fue cuando un hermano de mi iglesia me pudo testificar del Señor. Me hizo repetir una oración en la cual no le doy muchas gracias a él, porque fue una semilla que plantó en mi corazón para que más tarde yo pueda recibir al Señor
entendiendo. En aquel tiempo no fui salvo, solamente como un loro, repetí la oración, pero no entendí la salvación. A la edad de 17 años me encontraba estudiando la carrera de ingeniería civil y estaba ya por media carrera, estaba completamente becado. Eso fue en la misericordia de Dios. Y cuando surge mi conversión, un grupo de mexicanos llegan a mi iglesia y prácticamente cambia mi manera de pensar en cuanto a ver las cosas de Dios. Yo en ese tiempo había estado muy apartado del Señor, muy lejos de Dios. Mi familia estaba asistiendo, pero ellos me obligaban a asistir a la iglesia, pero estaba muy lejos del Señor, totalmente alejado, una vida prácticamente de perdición, una vida lejos del Señor, sin Cristo, sin salvación. Cuando de pronto, por la gracia de Dios, llega un grupo de misioneros, bueno, de jóvenes del colegio bíblico que justamente lo enviaron a mi iglesia. Y en ese tiempo conocí al Señor. Fue que yo me impacté tanto el hecho de ver jóvenes tan entregados y que aún habían sacrificado su propia carrera o sus propios sueños por servir a Cristo. Fue algo que no entró en mi cabeza y fue algo que me impactó. En aquel tiempo, una vez mi pastor predicó una noche un mensaje de salvación acerca del infierno, casi más o menos como, recuerdo el momento, no la fecha, pero más adelante les voy a compartir otra cosa justamente en el mensaje. En aquel tiempo entendí la salvación, y al mes fui llamado. Le comenté a mi padre que quiero ser predicador, lo cual hace 4 años atrás, cuando mi mamá me dijo, ojalá hijo algún día fueras pastor, pero cuando tuve 14 años dije, no mamá, yo nunca creo que voy a ser predicador, creo que es lo último que yo voy a hacer. Pegué un escupitazo al cielo y se me cayó en la cara. Después de eso, el Señor me llamó a una conferencia misionera. Entendí muy bien acerca de que la obra era muy grande, los obreros muy pocos. Y de manera inmediata, yo le comunico ese llamamiento a papá. Y papá me dice de manera muy puntual, no hijo, porque te vas a morir de hambre. Mi papá es cristiano, pero él estaba un poco lejos del Señor y por eso de esa manera lo interpretó. Bueno, pues comenté a mi pastor, pasó el tiempo sirviendo en mi iglesia y pasó un año. Entonces yo servía al Señor, estaba en la universidad cursando el 5º semestre y era muy feo porque dentro de mí estaba con la expectativa de que ya está bien, papá no quiso, pero algo dentro de mí, como aquel profeta decía, ardía y no podía dejarlo. Entonces pasó el año y fue cuando fui a una conferencia donde vino el pastor Ramos y Dios me habló muy grandemente. Llegué a casa, le escribí una carta a papá, ya que no podía hablar con él porque tenía miedo que me dijera otra vez, te vas a morir de hambre. Le escribí una carta a papá, fue de 2 páginas y le expreso mi sentir de dejar mi carrera profesional para entregarle mi vida a Cristo. Entonces, pues no me respondió nada. Y al siguiente día, creo que son 2 días después, la abuela Brisaida, la abuelita que me llevó a la iglesia, estaba en la azotea de mi casa y me pregunta, Ronald, ¿cuáles son los planes para tu vida? Ahora veo que estás un poquito más cerca de la iglesia, sirviendo en la iglesia, me da mucho gusto, ya que en tu adolescencia, pues años atrás, estabas muy lejos del Señor, tan apartado. Pero me da gusto y le comento mi llamamiento y le comento sobre lo que me dijo mi papá. No, hombre, ¿para qué le comento? Ella se enojó muy feo. Dijo, ¿cómo es posible que Oscar se atreva a decir eso de las cosas de Dios? Ella inmediatamente habló con el abuelo Florencio, y ambos conversaron con papá. Papá entró en razón y por la gracia de Dios me dejó. Y algo tenía muy en cuenta, yo no iba a salir de mi casa sin la bendición de papá y de mamá. Entonces, pues gracias a Dios obró a través de mis abuelos. Mi papá conversó conmigo, me dijo, hijo entendido, y sé que son las cosas de Dios, perdóname, con lágrimas en el rostro, pero mis abuelos tuvieron mucho que ver. Le dieron una buena regañada a papá, pero pues es Dios obrando.
Dios obrando y cumpliendo su plan, y también respetando el parámetro bíblico que dice honrar a tus padres. Yo sé que Dios trabaja de manera diferente, pero en mi corazón Él puso que sin la bendición de mis padres no iba a salir de mi hogar. Inmediatamente después de eso eran los exámenes finales de ese semestre. No asistí a ninguno, había estudiado y estaba, ya es como es Satanás en el corazón diciendo, pero te pagan un sueldo, eres becado, estás en una carrera muy de alta demanda, pensamientos y pensamientos y pensamientos. Pero por la gracia de Dios pude vencerlos, dejarlos a un lado, me costó sí mucho, pero ahora habiendo pasado 3 años y un poquito más, me doy cuenta que eh, he escogido el mejor camino y creo que es la mejor parte y no me arrepiento absolutamente de nada, de todas las experiencias que Dios me ha permitido pasar. Invité a algunas personas ahorita que me están viendo y son inconversas, no tienen al Señor. Ellos me conocieron a Ronaldo Cortés cuando era inconverso, sabía del Señor, pero no conocía al Señor. Y les puedo decir también a ellos que fue eh, la bendición más grande de mi vida. En ese tiempo de llamamiento perdí a mi madre a través de, le sucedió una muerte cerebral, casi instantáneamente a las 2 semanas murió, pero no tiene precio lo que el Señor primeramente me salvó y segundo lugar me llevó y me dio el privilegio de servirle. Sé que no soy perfecto, aún como joven sigo cometiendo errores, pero por la gracia de Dios sé que estoy en el mejor lugar y las experiencias divinas que he vivido aquí no las cambiaría por nada. Muy agradecido con el Señor y también con el llamamiento que Él me ha dado. Y ahorita compartiendo indignamente en este canal un mensaje, mi testimonio y pues toda la gloria y honra sea para el Señor. Así es, amigo, muchas gracias por tu testimonio. Realmente, pues bueno, desde que nos conocimos, ¿verdad? En nuestro primer año, el segundo semestre, me acuerdo cuando llegaste, si no mal recuerdo, ¿verdad? Desmiénteme si digo mentiras. Realmente, bueno, hemos convivido mucho, ¿verdad? ¿Te acuerdas que nos tocó en la misma litera en el colegio? Te fui de prueba realmente, ¿verdad? Acéptalo aquí delante de todos. Pero gracias a Dios, porque Bueno, yo he visto cómo Dios ha obrado en tu vida y te lo he dicho en mensajes, también te lo he dicho en persona. Y gracias, amigo, por acompañarnos. Realmente sé que la enseñanza que tienes en esta noche va a ser de bendición. Y mira, vamos a continuar con un video especial, ¿verdad? Un himno especial que Anita Valleza nos hizo favor de grabar para nosotros. Y después de este video es tu tiempo para que puedas darnos la enseñanza. sí, muchas gracias. Gracias por todo. Si los vientos
hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, o al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Bueno, si me escuchas. Bueno, Víctor. Ok, gracias. Bueno, buenas noches. Quizá algunos no me escucharon. Mi nombre es Ronaldo Cortés y en esta noche quiero compartirles un mensaje que espero que pueda ser de bendición para sus vidas. La verdad, desde el momento que me comentaron, estuve meditando y pensando, preguntando, orando también qué es lo que puedo compartirles. Algo que alguna vez me, me quedó muy grabado es que siempre alguien que predica la palabra de Dios tiene que predicar lo que está viviendo. El Espíritu Santo siempre va a respaldar su testimonio. Entonces, sé que no soy lo que debo de ser, pero lo que quiero compartirles en esta noche espero que pueda ser de mucha edificación para sus vidas. Para mí lo fue, lo ha sido, y como experiencia, por eso elegí el tema consejo de un joven a jóvenes. Y espero que pueda serles de mucha bendición. Si que están ahí en sus casas, les animo a buscar sus Biblias. Primera el libro de Reyes, capítulo 3, y si no, solamente escuchen. Dice la Biblia así, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, y un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir en lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Quiero leer el versículo 7 que me salté. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Déjeme orar primeramente. Señor, gracias Dios por este momento que me permites estar aquí en este canal, Señor, creado por una hermana y también dirigido por esos jóvenes. Te ruego, Padre, que por favor tú bendigas este tiempo. Gracias, Dios, por la gente que está disponiendo de su tiempo. Gracias porque siempre cada vez una persona que se para aquí a predicar, a compartirnos un mensaje de tu palabra, es de mucha bendición.
te pido por favor, no un mensaje bueno, sino que en esta noche tú me puedas ayudar a ser de bendición, Señor. Por favor, bendice ese tiempo, que tu Espíritu Santo obre en cada corazón, empezando, Dios, desde el mío. Gracias por este tiempo. Dejamos en tus manos, que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero rápidamente explicarles el contexto de este pasaje que acabo de leer. Salomón era un jovencito que amaba al Señor. Siguiendo los estatutos de su padre, David le había mandado. Si me escuchan, creo que se cortó. Ok. Bueno, quiero explicar rápidamente los pasajes que hemos leído. Salomón era un jovencito que amaba al Señor. En aquel tiempo era joven, siguiendo los estatutos de su padre, David, que había determinado seguir en la vida de su experiencia con Dios. Este joven iba a ser sucesor del reinado más importante sobre esa tierra, que era de Israel. Ciertamente David era un hombre conforme al corazón de Dios, y este jovencito Salomón decidió seguir los caminos de su padre. Su papá era un hombre que temía al Señor, y Salomón, no por obligación, sino por decisión propia, continuó aquellos caminos que su padre había le había dejado como ejemplo, como legado. Entonces, llega un punto donde Dios ocurre la transición del reino de parte de Israel, de parte del mandato de David, hacia su hijo. Entonces, Salomón, en su insuficiencia como joven, se da cuenta de que el reino es demasiado grande, y le dice: el pueblo crecido es numeroso. Pero Dios, ante esa respuesta, Dios le permite una petición general. Le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras. Usted ya conoce la historia. Salomón, en vez de pedir, quizá como muchos ustedes y yo, hubiéramos pedido quizá riquezas, quizá años de longevidad de vida, muchas cosas más quizá para gastarlos en nuestros deleites. Pero Salomón, en su corazón para Dios, él pidió sabiduría. Entonces Salomón, a la respuesta de Salomón, no solamente le dio sabiduría, sino también le dio riquezas. Quiero introducirte con esta ilustración bíblica para que tú y yo podamos tener esta misma humildad como jóvenes. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 3. Dice lo siguiente: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Si algo fluye en tu ADN juvenil como en el mío, es únicamente necedad. Somos muy inexpertos, somos jóvenes que pensamos que lo sabemos todo, pero al fin y al cabo no sabemos nada. Salomón fue ese tipo de actitud humilde, ese tipo de actitud de reconocer que por ser joven y ser el rey del pueblo más importante sobre la tierra en aquel entonces, le demandaba sabiduría de parte de Dios. No era la capacidad humana que él tenía para gobernar, sino sabiduría de parte de Dios. Y de esa manera, como Salomón, reconociendo su incapacidad, yo quiero que ahora tú y yo podamos reconocer nuestra incapacidad como jóvenes. Y así como el apóstol Pablo exhortó, dio consejo a Tito, aquel pastor, le dijo: exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes. De un consejo como de joven a jóvenes, yo quiero exhortarnos, animarnos a poder seguir un cierto tipo de consejos que para tu vida, como lo ha sido para mi vida, también estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Por favor, te pido tu atención en estos minutos siguientes para que tú y yo podamos aprender cuáles son los consejos que la Biblia como jóvenes nos puede compartir y decisiones que tenemos que tomar. Antes de seguir a esos consejos espirituales que quiero darte yo como joven, que me han sido de mucha bendición, quiero antes exponerte o argumentarte por qué quiero compartirte esto.
déjame decir las siguientes premisas. ¿Por qué Dios me dio este tema? Es triste, joven, ver cómo ahora somos la mayoría del grupo de cristianos, el grupo de los jóvenes, somos la gran mayoría que vemos a las cosas de Dios como un juego. No tomamos en serio las cosas de Dios. No me malinterpretes. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de morir, también dice. Pero algo que carga tiene mi corazón en cuanto a jóvenes como nosotros es que tomamos muy en juego las cosas de Dios. Una vez un hombre de influencia, un hombre muy reconocido en la ciudad, era un hombre muy pagano, pero cuando se convirtió a Cristo, se volvió un hombre muy serio. En aquel entonces era un hombre tan bromista, sin Cristo, era un hombre que dejaba pasar la vida día a día sin importar su vida, pero cuando se convirtió a Cristo fue un hombre muy piadoso. A esa conversión la gente le preguntaba, oye, ¿por qué cambiaste? ¿Cuál fue tu actitud? ¿Cuál fue el motivo por el cual tú cambiaste? ¿Por qué ahora eres tan serio? Antes tú eras un hombre muy risueño, un hombre que generalmente sonreía, platicaba y hacía muchas cosas. Pero ahora eres un hombre muy serio. Y ese hombre respondió, Señor, dijo lo siguiente, Señor, antes era así porque no conocía la verdad, pero ahora que conozco a Cristo es diferente. Veo un Dios serio que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para que muera por nuestros pecados y fue un sacrificio serio. Veo que el pecado es serio. Veo que la gente que no se arrepiente de sus pecados va a ir a condenación y veo que eso es serio. Entonces, joven, yo quiero, una de las cosas, motivos por las cuales quiero compartirte los consejos que voy a compartirte, valga la redundancia, es porque como jóvenes muchas veces tomamos muy en juego las cosas espirituales, como un juego no tan en serio. Pero déjame decirte, así como ese hombre, todo lo que está a nuestro alrededor es serio. Dios es un Dios serio. Y como te digo, hay tiempo para todo. Es triste ver que los jóvenes coloquen sus afectos. Otra de las razones por las cuales quiero compartirte consejos que he aprendido es porque es triste ver cómo nosotros como jóvenes, nuestros afectos y nuestro vigor están basados únicamente en esta vida que es pasajera. Olvidamos que la Biblia dice que somos peregrinos. Olvidamos que la Biblia dice que no amemos las cosas del mundo. Pero otra razón más es si le preguntáramos a un pastor o un siervo de Dios, ¿con qué grupo dentro de la iglesia batalla más? Yo estaría seguro que aquella respuesta de aquel siervo de Dios sería: los jóvenes muchas veces desprecian la época, las cosas espirituales, son reacios a la vida espiritual. Los más difíciles de llevar a los cultos por sus padres son los jóvenes. Los más frívolos al cantar himnos en la iglesia, al escuchar y ser receptivos a la palabra de Dios, son los jóvenes. Yo estaría seguro que esa sería la respuesta de un siervo de Dios. Otra razón es porque no generalizo. Hay jóvenes que son muy piadosos, que aman al Señor, pero muchas veces nosotros nos hemos ganado ese concepto. Los jóvenes, como nosotros, despreciamos esta época de vigor para gastarlos en placeres, como dije hace rato, que prácticamente tienen apariencia de vida, pero como dice aquel proverbio de Salomón, su final es camino de muerte. Por esas razones y mil razones más, quiero obsequiarte 4 consejos que en mi vida personal los he tratado de poner en práctica y que han sido de mucha bendición. Primer consejo, quiero que busques en tu Biblia, si es que puedes acompañarme, en Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo 7, 22, 23. Mateo 7, 22, 23. Dice la Biblia, las aterradoras palabras de Jesucristo, lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Querido joven, estas palabras son devastadoras, son muy directas, muy tajantes. De aquel día Jesucristo va a decir a muchos que querían ser salvos, pero no lo son, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiero darte como primer consejo, asegúrate de ser salvo, asegúrate de tu salvación. Quiero decirte algo, yo creo que fue de Dios el que nos comparta la hermana hace rato en el video de su testimonio, cómo ella fue que su proceso de salvación. Entonces, hermanos, yo quiero primer consejo, todos los consejos van a ser totalmente inocuos si es que no tomamos en cuenta este consejo. Sin Cristo la vida no tiene sentido. Quiero decirte algo, asegúrate por favor de tu salvación. No pregunto cuántos años tienes en la iglesia, cuánto tiempo vas a ganar almas en la ruta, cuánto tú crees en Dios. La Biblia dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Yo te pregunto, como aquel confuso Nicodemo se acercó a Jesucristo y le preguntó, Señor, ¿cómo es eso? Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo para ser salvo. Y uno sabe, hermanos, cuando nace de nuevo. Uno es muy claramente, la Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por favor, quiero pedirte de todo corazón que te asegures de ser salvo. Dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos de 5 al 7, lo siguiente, dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan dice que si somos realmente hijos de luz, tenemos que andar como hijos de luz, apartados de las tinieblas. Si aquí hay personas que quizás están viendo y me comentan que cuando, no me malinterpreten, aún pecamos contra Dios, somos imperfectos, hasta aquel día que Dios veamos a Jesucristo. Pero cuando tú eres salvo, Dios te da una naturaleza divina de odiar el pecado. Cada vez que fallas, en el alma está esa sensación de odio al pecado, que no quisieras cometerlo otra vez. Pero, hermano, la Biblia dice que tenemos que apartarnos de las tinieblas y andar en luz. Quiero comentarte rápidamente el testimonio de mi madre para que tú te des cuenta por qué enfatizo mucho en este punto. Mi madre, cuando conoció a papá, a mi segundo papá, ella fue directamente llevada a la iglesia. Nadie le platicó el evangelio, nadie le habló de Jesucristo y estuvo 14 años en la iglesia sin haber nacido de nuevo. Era una mujer religiosa, una mujer que se levantaba cada mañana a las 5 a orar, pero no había nacido de nuevo. Entonces, 14 años después, el 2018, fue cuando mi madre, regresé del colegio, le platiqué de Cristo y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Nunca me han platicado de la salvación. Solamente tu abuela me llevó a la iglesia y nadie me platicó de Cristo. Entonces, hermanos, en aquel momento mi mamá recibió a Jesucristo, llorando dijo, ahora entiendo. Y cuánto gozo yo sentí por ello, porque, hermanos jóvenes, a veces tú piensas que eres salvo y tampoco quiero hacerte dudar, pero uno sabe cuando realmente ha nacido de nuevo. Entonces yo por favor te pido que tú pienses en tu alma, es algo eterno. Hay personas aquí que no conocen a Jesucristo, no dejes pasar esto. Y por eso te ruego que si no eres salvo, pidas a Jesús que te pueda salvar. Dice la Biblia, el que viene a mí, yo no le echo fuera.
No dejes tu salvación para mañana. Recuerda que aquel proverbio de Salomón dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Tú no sabes si que mañana vas a estar vivo. Ahora sigues pecando contra Dios y no eres salvo, pero tú no sabes si es que mañana vas a estar o más tarde. Jóvenes y pequeños mueren. Quiero contarte rápidamente la historia de un rey tirano. Este rey se llamaba Arquías, era un rey tirano del pueblo de Tebas. Era un pueblo que se encontraba en Europa. Este rey una vez se encontró en su casa haciendo un banquete muy grande, muy especial, un banquete muy pagano, claro que sí, con muchas cosas que hacían ahí. De pronto interrumpen la fiesta y llegan algunos generales que eran parte de su ejército con una carta. Y en medio de aquel festejo le entregan aquella carta al rey. Y el rey, al recibirla, la recibe, pero no la rechaza, pero no quiere leerla. Él dice, dejemos las cosas serias para después. Hoy estamos disfrutando y es lo más importante. Aquel rey, por obviar esa carta, no la leyó. Al momento llegaron un grupo de ejército, de militares, enemigos suyos, lo mataron, tramaron un plan, lo mataron y lo degollaron. En esa carta estaba explícitamente ese plan que los enemigos tenían contra él. Pero este hombre dijo, dejemos que las cosas serias para después. Él hubiera salvado su vida si es que realmente le hubiese puesto atención. Joven, tu alma es cosa seria. Tu vida espiritual es cosa seria. Por favor, te pido que no le hagas caso omiso. En aquella carta, como en la Biblia, se encuentra la salvación para tu alma. Y por favor, no retardes en hacerlo para aquellos que no son salvos, que no conocen a Jesucristo, que no han nacido de nuevo. Por favor, te pido que no dejes pasar esto. No es meterte miedo. La muerte llega en cualquier momento y créeme que llega de manera inesperada. Primer consejo, asegúrate de ser salvo. Número 2, siguiente consejo se encuentra en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Un pasaje muy conocido dentro de nuestro mundo cristiano, y yo sé que quizá lo debes haber escuchado. Dice la Biblia lo siguiente: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Consejo número 2, dice el sabio Salomón, por favor, acuérdate de tu Salvador cuando seas joven, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Consejo número 2, tu vida adulta dependerá de cómo estés siendo ahora como joven. Todo lo que tu vida adulta de manera espiritual va a ser, la cercanía que tú vas a desarrollar con Dios, vas a cosecharla de acuerdo a tu juventud. Quiero decirte que un ingeniero, cuando quiere construir un bien inmueble, generalmente él hace planos con anticipación como preámbulo para que ese bien, esa construcción que va a realizar quede totalmente perfecta y tenga frutos buenos. Igualmente, quiero decirte, joven, que una vida espiritual adulta más adelante va a forjarse bien cuando tú ahora como joven, como yo ahora como joven, tomamos la decisión de solidificar nuestra vida espiritual cercanos al Señor ahora en ese tiempo. Dice el autor J.C. Ryle lo siguiente: por el retoño juzgamos el árbol, por la flor juzgamos la fruta, por la primavera juzgamos la cosecha, por la mañana juzgamos cómo será el día, y por el carácter del joven, por lo regular, podemos juzgar cómo será cuando sea adulto. Querido joven, no nos engañemos. No podemos primero servir a los placeres de este mundo, a nuestra carne, y luego supuestamente tomar la decisión de servir al Señor. Yo te pregunto, ¿qué te ha dado el mundo? ¿Qué nos ha dado el mundo? Sino únicamente perdición y pecado. Aquellos que son salvos, que conocen a Jesucristo,
que han nacido de nuevo, recordarán su vida pasada sin Jesús. ¿Qué nos ha dado el mundo? Absolutamente nada, solamente perdición. Es un placer disfrazado con vida, pero su fin es camino de muerte. No nos ha dado absolutamente nada. Es una burla fatal pensar que podemos darle la flor de nuestra juventud y nuestro vigor al diablo y a los placeres de este mundo, y después las obras de nuestro propio corazón darle a Dios. Es una burla total, porque para Dios lo que sobra, pero para este mundo las primicias de tu vida y de la mía. No, joven, yo te animo, por favor, que en esta vida tú pienses en el siguiente versículo, y lo que este mundo ofrece, dice la Biblia en primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 5 al 7, dice la Biblia lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Son cosas muy rápidas que pasan, pero a veces como tú y yo como joven, realmente no comprendemos eso. Pensamos que tenemos que vivir nuestra vida, aún como cristianos, aún como jóvenes que conocemos al Señor. No vivimos la vida que realmente el Señor quiere que vivamos. Cuando tú y yo nos ponemos a pensar quizá que el ser humano puede en su juventud disfrutar todo lo que le plazca y luego buscar a Dios, cuidado con decir eso, porque los hábitos son como piedras cuesta abajo. Dice un autor, cuando más ruedan, más rápido e incontrolable es su curso. El autor que hace rato te mencioné también, Ryle, dice lo siguiente: las costumbres, sean buenas o malas, se van cimentando diariamente en tu corazón. Cada día o te estás acercando más a Dios o alejándote más de Él. Joven, yo te animo en este segundo consejo. Como joven, busca amistades que te influyan a buscar a Dios. Lee libros que te ayuden en tu madurez cristiana. Lee tu Biblia. Ora cada día, como dice aquel corito. Pero más que eso, una comunión con Dios que es leer tu Biblia y orar diariamente. Quiero decirle sinceramente que cuando al principio, al empezar, me era muy difícil. Me era muy difícil leer mi Biblia día a día. Me era muy difícil compartir con mi Dios el tiempo de oración, inclusive en el colegio bíblico, para serles muy sincero. Pero déjame decirte que a la gente podemos decirle cualquier cosa, que tenemos una vida increíble de oración, de lectura de la palabra de Dios. Podemos impactar a miles de personas comentándole y hablando, pero la Biblia dice que el Señor conoce nuestro sentar y levantarnos. Yo opino, ¿cómo puede estar tu vida espiritual y la mía? Delante de Él, no delante de las personas, porque las personas a veces podemos decirle miles de maravillas sobre nosotros. Pero yo te animo, por favor, en ese segundo consejo, tu vida adulta dependerá de cómo estés siendo ahora como joven. Número 3, consejo número 3, penúltimo consejo. Dice la Biblia en Primera de Pedro 5:8 lo siguiente. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, un pasaje muy conocido, pero quiero en esa noche nombrarlo nuevamente. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Consejo número 3. El diablo quiere destruir la vida de un joven. Ten cuidado. El apóstol Pedro nos dice así, que tengamos cuidado con el devorador, porque él está buscando las flaquezas en los cristianos para poder acechar y devorar. Y ustedes han visto cuán voraces son los leones con su presa. No tienen piedad, están esperando la parte de la flaqueza de la víctima para poder atraparlo.
Miren, jóvenes, al ser nosotros la siguiente generación de cristianos, Satanás está obsesionado en usar sus artimañas para desviarnos y finalmente destruirnos. Usa tentaciones sexuales, usa el orgullo, cuando tú y yo generalmente no queremos aprender consejo, cuando creemos que lo sabemos todo, pero no es la verdad esa. Deslumbra nuestros ojos, tiene todo un arsenal para destruirnos. Él ciega nuestros ojos para ver, para no ver las cosas en esta vida con la seriedad que Dios la ve. Entonces, joven, con intención de que sirvamos al diablo, él nos puede ofrecer absolutamente todo: fama, fortuna, placeres, así como hizo con el Señor. ¿Qué te hace pensar si lo hizo con el Señor? Tuvo tanto poder para inclusive transportar el cuerpo santo del Señor al pináculo más alto y ofrecerle todo lo que él tenía, porque él es príncipe de este mundo. ¿Qué te hace pensar que a ti y a mí no va a pasar lo mismo? Él te puede ofrecer absolutamente todo, pero como te dije al principio, eso es muy fugaz, no tiene ninguna consecuencia buena, porque es el mundo. El mundo pasa y sus deseos también. El pastel del pecado eh, lo hará ver con crema dulce para saciarnos de él, cuando no sabemos que después de la crema dulce está la masa de veneno, la cual nos llevará a la muerte. El versículo que me hace pensar es el de hace rato que te mencioné: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Tenemos un enemigo poderoso. En Juan capítulo 14, versículo 30, le llama el príncipe de este mundo. Se opuso a Cristo, tentó a Adán y a Eva, introdujo a este mundo del pecado y la muerte, tentó a David, el hombre conforme al corazón de Dios, y el resto de sus días fueron totalmente grises. Tentó a Pedro, tentó a varios héroes de la fe, y todavía pensamos que tú y yo somos muy fuertes para no ser tentados. Tenemos un enemigo muy engañoso. La Biblia dice: no ignoréis sus artimañas. Lleva casi más de 6,000 años leyendo el mismo libro. ¿Cuál es ese libro? El corazón del hombre. Debe conocerlo usted, debe él conocer el corazón del hombre. Conoce sus engaños, conoce nuestros placeres, sus vicios, las tentaciones que sufrimos. El diablo no es omnipresente, pero por la experiencia, casi con 6,000 años que tiene de conocer al hombre, es seguro que va a hacer todo lo posible por estropearnos el futuro que Dios tiene para nosotros en su voluntad. Jóvenes, no ignoremos sus artimañas. Quiero decirte esto para terminar este punto: el diablo no juega a ser diablo. Tú y yo, como jóvenes, no juguemos a ser cristianos. Número 4. Dijimos que el primer consejo es: asegúrate de tu salvación. El segundo consejo que pude compartirles es: todo lo que tú hagas en tu vida juvenil, lo que yo haga en mi vida juvenil, va a ser lo que vamos a hacer como adultos más adelante. Tercer consejo que les pude dar fue que el diablo quiere destruir tu vida. Por favor, no juguemos a lo que él está haciendo. Número 4, para terminar, primer libro de Reyes, capítulo 12. Primer libro de Reyes, capítulo 12, dice lo siguiente. Primer libro de Reyes, capítulo 12, dice lo siguiente. Dice la Biblia ahí: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Quiero contarle la historia rápidamente. Roboam, al
Cuando Salomón se apartó de Dios al final de sus días, dejó una dura servidumbre en el pueblo de Israel. El siguiente hijo que tomó aquel reinado fue Roboam, un rey totalmente insensato. Un hombre que el pueblo llegó a él y le dijo: sabes que tu papá nos agravó la servidumbre, somos prácticamente sus esclavos. Quiero que como pueblo tú la puedas disminuir. Entonces él fue a pedir consejo. Pidió consejo a los ancianos, pidió consejo a los que eran hombres piadosos de Israel, y les dijeron: ¿sabes qué, Roboam? Si tú quieres ganar el corazón de tu pueblo, tienes que servirles, y si no, los vas a perder. Después de eso, no hizo caso a ese consejo. Fue con jóvenes, le pidió consejo a jóvenes, y estos jóvenes dijo: no, no tienes que hacer eso. Tú ahora puedes hacer lo siguiente: tienes que multiplicarle, sigue así con ellos, duro, siempre que ellos te sirvan a ti, no que tú les sirvas a ellos. Y por hacer caso a ese consejo, hubo fuertes consecuencias en Israel. Más adelante hubo división y tantas cosas más. Bueno, ahora enfocando al punto que te quiero decir es lo siguiente: se necesita humildad para escuchar el consejo, y si escuchas, te ahorrará sufrimientos. Jóvenes, nosotros como aún flor de la vida, como dije hace rato, pensamos que lo sabemos todo. Eso es insensatez. El autor Ryle decía lo siguiente: el pecado es la madre de todos los pesares, y ningún pecado parece causar al hombre tantas desgracias y sufrimientos como los pecados de su juventud. Roboam en su juventud fue necio a escuchar el consejo de los ancianos, lo cual provocó múltiples desastres en el pueblo de Dios. Jóvenes, algo que puedo compartirles de las decisiones más, aún dentro de mi vida cristiana, más difíciles que he tomado, ha sido porque he sido sabio en mi propia opinión. Y realmente en esta noche quiero exhortarte que no lo hagas así, de esa manera. Confiar en lo que tú crees, en lo que nosotros creemos y pensamos, pensando que es la palabra ley, estamos haciendo mal. Hay gente que es de experiencia, que conoce al Señor, que ama al Señor. Aún la palabra de Dios misma tiene consejos mucho más veraces, son totalmente veraces en comparación a nuestras propias decisiones. Yo quiero decirte algo: hay que tener humildad. Somos muy soberbios y orgullosos para escuchar consejo, pero yo te pido que por favor hagamos caso a aquellas experiencias tan tristes de hermanos y ancianos que han caído en muchas cosas, en inmoralidad, por malas decisiones, en muchas cosas más, en las cuales tú y yo no estamos exentos. Porque si escuchamos consejos de la experiencia, podemos aprender mucho. Si solamente prestáramos oído a aquellos consejos, primeramente de la palabra de Dios, y segundo, de lo que personas que nos aman, nuestros padres, pastores también nos quieren decir: no seamos con oídos soberbios y cerrados. Tenemos que aprovechar el tiempo. Hay ancianos, adultos, cristianos, que por no aprovechar el tiempo, ellos ahora dicen: ¿cómo me hubiera gustado servir a Dios en mi juventud? Ahora que peino canas, me es imposible servir a Dios con las mismas fuerzas. No dejes que tu vigor el mundo la absorba. Hay muchas cosas que hacer por Dios, y generalmente Dios ocupa obreros. Entonces, por favor, te pido que con esos consejos, 4 consejos que acabamos de hablar, tú y yo busquemos a Dios en nuestra juventud. Créeme que vamos a ahorrarnos muchas lágrimas. Hay muchos enemigos en esta vida: el mundo, nuestra carne, los deseos pecaminosos que tenemos, pero con la gracia de Dios sí se puede. Y hasta ahora quiero compartirte que no hay mejor privilegio que servir a Dios.
y entregarle tu vida a Él. Y si no eres salvo aún, por favor te pido que tú clames a Jesús por tu salvación. Él no va a echarte fuera y Él va a darte su Espíritu Santo para poder cambiarte. Quiero terminar con este comentario de un libro que dice lo siguiente. Espéreme tantito. Dice así lo siguiente. Dice un libro: sé sabio a tiempo, lo que en la juventud siembras, en la vejez segarás. Lo que des la época más preciosa de tu vida a lo que no te confortará en tu final. Mejor siembra en rectitud, cultiva la tierra fértil, no siembres entre espinas. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por este tiempo. Te pido por favor que tú utilices este mensaje, que al hacerlo Dios, recordando cuántas veces me he equivocado y aún sigo equivocándome, pero estos consejos han sido vital para mi vida como joven. Te pido por favor que levantes jóvenes comprometidos, que vean las cosas de tu índole muy serias, porque tú eres un Dios serio, que también das alegrías cuando te servimos. Te pido por favor Dios que tú obres en esta noche y aquella persona que no es salva todavía pueda conocer a Jesucristo. Que este mensaje, Dios, no solamente sea de oídas, sino que lo pongamos en práctica empezando desde mi persona. Te pido que obres y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Fue una bendición haber escuchado esta enseñanza. Muchas gracias, Ronaldo. De verdad que pues son consejos muy prácticos, son consejos que necesitamos escuchar, que muchas veces, como tú lo dijiste al inicio de la enseñanza, tomamos muy en juego y no tomamos en serio las cosas de Dios y pensamos que pues no pasa nada, soy salvo, ya, adiós, no hay ninguna responsabilidad, pero no. Si Dios nos dio ese privilegio y esa bendición de poder ser salvos a tan corta edad, siendo jóvenes, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no utilizarla para Dios y hacer cosas por Dios? De verdad, muy, muy buena enseñanza. Los puntos fueron de mucha bendición. Muchas gracias por esa enseñanza. Voy a leer algunos comentarios que estuvieron dejando aquí. Majesú González dice: Dios le use grandemente, hermano. Gabriel Cervantes pone unos emojis. Miguel Tlaloc también pone otros emojis. Mari Juárez dice: gracias por tu testimonio, fue de gran bendición. Dios te bendiga y te siga usando en gran manera. También otros comentarios acá. Nati Flores dice: Dios le bendiga, hermano. Arelia Lord dice: bonito testimonio y de gran bendición. Y creo que esos han sido. Otro comentario de Erika Sousa dice: saludos desde Brasil. También la hermana Paloma Rivera dice: gracias, hermano, por su enseñanza. Dios habló a mi vida. También otro comentario acá dice David Maya: saludos desde Dallas, Texas. Entonces, esos fueron algunos comentarios que estuvieron dejando durante la enseñanza. De verdad, fue una bendición. Muchísimas gracias, Ronaldo, por estar con nosotros y por compartirnos esa gran enseñanza. Gracias a Dios. Otro comentario también, aprovechando, la hermana Ofelia Eloísa dice: muchas gracias, hermano, excelente mensaje, que el Señor te siga usando para su gloria y honra. Ay, perdónenme amigos, por ahí se me duplicó el audio en la laptop y en el celular. Amigo, muchas gracias por tu enseñanza. Como dice Gali, realmente fue de bendición. El punto que más me llamó y más Dios habló en mi vida fue en el de que lo que estemos viviendo ahora como jóvenes es lo que se va a repercutir cuando estemos adultos. Y realmente, ¿verdad? Tantos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De Robam, como dijiste, no solamente él, Sansón también, ¿verdad? Porque pues él también hizo ahí unas cosillas, los que han leído esa parte en la Biblia. Muchísimos más, ¿verdad? Que han hermanos que hemos conocido también y que, bueno, nos han comentado también de que hubieran querido regresar el tiempo a esta etapa de su vida, pero pues
bueno, no es tarde para poder enmendar eso, pero ya no se es joven, ¿verdad? Para poder evitarlo. Entonces, muchas gracias por tus consejos, amigo, realmente me fueron de bendición. Espero que les haya sido de bendición a varios que nos pudieron haber acompañado en esta noche. Y amigo, nada más algo rápido, y era lo que le comentaba a Gali en unos mensajes. Veo que lees mucho, y yo sé que lees mucho, ¿verdad? Por ahí estuvimos coincidiendo también en ese aspecto. Un libro que nos quisieras recomendar, bueno, yo sé que lees, un libro que nos quisieras recomendar, que digas, me fue de bendición, y yo sé que les va a ser de bendición a los jóvenes. Ok, pero ¿en qué ámbito? Oh, para juvenil, el ámbito juvenil. Sí, de cualquier Ok, aspecto, ¿verdad? Que Dios haya hablado a tu vida. ok. El mejor libro y el más corto que he leído en mi vida ha sido Pensamientos para hombres jóvenes de Juan Carlos Riley. Es un libro de 90 páginas que lo he leído creo que 2 veces y lo quiero seguir leyendo porque como jóvenes, algo que nos caracteriza, como le dije en el mensaje, es somos un poquito necios y negligentes en muchas cosas, pero es bueno que nos recuerden, y ese libro, créanme que ha sido de mucha bendición para mi vida, ha cambiado muchas cosas en mi corazón, en mi propia vida espiritual y en mi servicio como cristiano para Dios. Es un libro que dice pensamientos para hombres jóvenes, pero no habla nada en específico de jóvenes, varones, es para ambos. Si alguien lo puede conseguir, yo creo que le va a ser de mucha delicia espiritual. Las páginas respiran la Biblia y, y yo sé que es de mucha bendición. Otro libro también que me fue de mucha bendición para hombres fue eh, el, el, um, La batalla de cada hombre joven, de Fred Stoker. Tremendo libro. Y bueno, yo creo que en el ámbito juvenil esos libros me han sido de tremenda y vasta bendición. Yo creo que varias cosas de mi vida, sí he leído otros libros y también historias y biografías, pero dentro de los cuales que han marcado mi vida como joven y como cristiano han sido esos 2 libros porque apelan mucho al alma y la conciencia. Y mencioné varias frases de ese predicador de Juan Carlos Riley que, que prácticamente me fue de mucha bendición. Yo creo que eso sería los libros que recomendara en el ámbito juvenil. Muchas gracias, amigos. Lo voy a tener en cuenta, lo voy a tratar de buscar. Realmente ya tiene ratito que no he leído, ¿verdad? Tiene un poquito de ratito. El último libro que leí fue que lo terminé de leer, hace como un mes y medio, tal vez. Entonces es bueno, va a poder seguir con eso, porque realmente, fíjate que muchos piensan de que dicen, no, es que los libros, no, que mejor la Biblia, y sí, la Biblia habla, y la Biblia es la palabra de Dios, y todo, ¿verdad? Pero pues también los libros ayudan en cuestión de dudas, en cuestión de aprender un poco más, no solamente ver Facebook, ver memes, sino poder aprender y poder capacitarnos cada vez más, ¿verdad? Muchas gracias, amigo. Así es. Gracias a Dios. Pero sí, fue una bendición enorme el que pudieras estar aquí con nosotros, Ronaldo. Muchísimas gracias por contarnos tu testimonio, por esa tremenda enseñanza que de verdad fue de mucha bendición. Esperamos que en un próximo programa puedas estar con nosotros con otro nuevo tema. Y pues muchísimas gracias, de verdad fue de bendición. Pero sí, esperemos que también haya sido de bendición para ustedes. Ya saben, si se lo perdieron, llegaron a la mitad. Cuando se termina el en vivo, queda guardado el programa para que lo puedan ver. De verdad que el testimonio de Guadalupe fue de mucha bendición. Por si se lo perdieron o no alcanzaron a escuchar, pueden regresar a escucharlo. Y también la enseñanza fue de mucha bendición. Entonces, esperemos que hayan sido edificados con este programa. Ya saben que estamos al pendiente también de los comentarios. Si les gustaría un tema en específico o una receta también en específico para Eli o algún país en específico para el próximo video misionero, pues también en los comentarios lo pueden dejar. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos ver la próxima semana. No quiero adelantar nada de la próxima semana, pero el programa va a ser de bendición. Un matrimonio que va a estar enseñándonos, compartiéndonos. Es un matrimonio joven, recién se acaban, tienen a lo mucho un año tal vez. Entonces les va a ser de bendición. Entonces, Gali, nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Así Y es. hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Dios les bendiga.